pero logró meter presos a los jefes paramilitares, desmovilizar esos ejércitos prácticamente a cambio de nada, sin una negociación sustancial de nada. La única negociación que hizo fue considerarlos actores políticos y no tratarlos como jefes del narcotráfico. Solo que ellos, ya en Itagüí y en Cómbita y en La Picota y en el Barne, siguieron actuando como narcotraficantes, siguieron ordenando asesinatos y ordenando embarques de droga hacia los Estados Unidos. Por lo tanto, incumplieron la negociación de paz y la consecuencia fue una extradición hacia los Estados Unidos. Pero esa negociación, desde el punto de vista de Uribe, de acuerdo a su interpretación, implica que el tema de la riqueza que han acumulado durante estos años, el tema de la tierra, no se toca. No se tocó en la negociación, no se le hizo énfasis. El presidente se obsesionó mucho después de la desmovilización de los jefes paramilitares en que hubiera una eficaz extinción del dominio de sus tierras y de sus bienes, pero en ese momento la extinción del dominio ya era muy difícil realizarla porque desde antes de la desmovilización los jefes paramilitares ya venían ocultando las tierras robadas en una cadena de testaferrato. Te doy un ejemplo. En el Cesar y en Magdalena, Jorge 40, que era un miembro de la élite de las familias respetables y reconocidas del Cesar, tenía muchos compañeros de estudio y de generación que estaban afectados por la crisis algodonera, que estaban arruinados, y Jorge 40 los nombró testaferros de muchas de las tierras robadas. Y les dio ganado con el ganado que él le robaba a los que no le querían colaborar. Entonces, cada uno de los jefes paramilitares enriqueció a sus familiares, a sus compañeros de estudio, a sus amigos, a una cierta élite alrededor de ellos, y por lo tanto los bienes ya no estaban en cabeza de los jefes paramilitares. Y no había cómo negociar con ellos la entrega de esas tierras o de esos bienes. Pues eso quedó en la Ley de Justicia y Paz, la reparación a las víctimas, la devolución y entrega de sus bienes, pero ya era una fracción los bienes que estaban en cabeza de ellos o de sus familiares. Se puede decir entonces que la intención principal del gobierno Uribe en esos primeros años es desmovilizarlos a cualquier costo y sin importar que conserven la riqueza que han acumulado durante tantos años. Yo creo que eso es exacto, eso es así. Y la otra parte del paramilitarismo es lo que hemos conocido como el escándalo de la parapolítica. ¿Cómo veo yo eso? Lo que pasó fue que el crecimiento de esos ejércitos privados en las regiones como vigilantes de la seguridad subordinó a las élites políticas regionales a pedirles permiso a los comandantes militares, paramilitares de cada región. Pero no solo las élites políticas, sino las económicas también. También, ¿sí? Okay. También. Entonces esas élites finalmente se vieron en un callejón sin salida. O se beneficiaban del apoyo político de los jefes paramilitares y podían reproducirse como políticos, o tenían que salir del juego. En cada región, en la costa atlántica, por ejemplo, en cada región del país, hubo políticos tradicionales que fueron barridos por los paramilitares y fueron relevados y reemplazados por otros. Te pongo un ejemplo. En el departamento de Sucre, unos gamonales tradicionales de Sucre han sido los Guerra Tulena. Y los Guerra Tulena en el departamento de Sucre fueron arrinconados y reducidos casi hacia la insignificancia y perdieron las elecciones en manos de los políticos que sí colaboraron con los paramilitares. O sea, el que no se sometía tenía que desaparecer como político, del escenario. Desaparecer del escenario, esa era la sanción real. En su investigación, ¿cómo encuentra el respaldo de la población, el respaldo real, no el respaldo de intimidación por el poder armado que ejercen los paramilitares, sino estar de acuerdo, como lo registró una encuesta de Semana hace un par de años, estar de acuerdo con los ideales y los objetivos de los paras? ¿Qué tanto hay de aceptación del método y del objetivo por parte de la población que los respalda en ese momento? Lo que yo he visto es que en lo fino del proceso de negociación con las FARC, en el de la zona de despeje del Caguán, el país en el fondo se paramilitarizó.
una de las herencias que recibimos de los gobiernos de Samper y de Pastrana fue que el país se paramilitarizó, en el sentido de tener un gran respaldo las fuerzas paramilitares. Sin embargo, en las regiones, si uno habla con la gente de las regiones, las élites regionales son conscientes de que los paramilitares que comenzaron como los celadores de las fincas, como los protectores de la tierra, terminaron subordinándolos a ellos y apropiándose incluso de muchas tierras de la élite tradicional. Entonces, los vigilantes se les crecieron y se les volvieron un gran problema incluso de seguridad para ellos. La arrogancia de los jefes paramilitares, incluso con miembros de la élite tradicional, era tan alta que en el fondo el presidente Uribe les hizo un enorme favor a las élites políticas regionales, por ejemplo en la costa atlántica y en Antioquia, quitándoles a los paramilitares de encima. Y dejando que el juego vuelva al cauce normal, entre comillas, de la democracia. Así es. Y también estoy convencido de que si no hubiera sido por la desmovilización paramilitar, que se negoció desde el 2003, pero que se hizo efectiva en los años 2005 y 2006, si no hubiera sido por esa desmovilización, la Corte y la prensa, los medios de comunicación, no hubieran podido hacer esa tarea de limpieza que el país está haciendo ahora, que es el juicio a los parapolíticos. Eso es una tarea higiénica de limpieza, de airear el escenario político, pero estamos enredados en un problema todavía más complicado, del cual ha sido víctima el gobierno del presidente Uribe. El problema es este. Cuando en el 2002 y 2003 comenzaron la negociación los paramilitares con el gobierno Uribe, estaban convencidos de que Uribe era un cómplice del paramilitarismo. Uribe, como gobernador de Antioquia, había promovido las convivir, por lo tanto ellos estaban convencidos de que ideológicamente eran como hermanos siameses, tenían afinidad total. Mancuso estaba convencido y tenía confianza ciega en que si Uribe les decía, yo voy a recuperar el monopolio de la fuerza y la fuerza del Estado para combatir a la guerrilla, ellos podían salirse del juego de la guerra porque todo caía en los hombros de Uribe. Entonces estaban convencidos de que les iba a ir muy bien en la negociación. Aceptaron unas penas máximas de 8 años, aceptaron después la Ley de Justicia y Paz, hicieron un gran lobbying dentro del Congreso para que saliera favorable a ellos la Ley de Justicia y Paz. No salió tan favorable como ellos querían, porque las élites regionales, a través de sus representantes y senadores, también ajustaron cuentas con los paramilitares y los bajaron un poquito de nivel, les bajaron los humos, y el Congreso endureció la Ley de Justicia y Paz, pero sobre todo la Corte Constitucional la endureció mucho más, aplicando exigencias como la reparación, como la confesión de todos los crímenes, para no perder los beneficios. Y el presidente Uribe, mientras tanto, tenía la amenaza de extradición como un seguro de última instancia para hacerles cumplir sus obligaciones. Okay. Pero vamos a hacer una pausa, ya continuamos en la consulta para dar la conclusión a este análisis que está haciendo el profesor Alejandro Reyes. Ya continuamos.